El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos todos a Diálogo Mayor. Este es su espacio, un espacio institucional de la Universidad del Rosario. Soy Antonio Roveda y estaré esta noche, como todas las noches, todos los jueves, tratando con ustedes temas que nos interesan. Temas de la vida política, nacional, cultural, de todos los temas de la coyuntura de este país y del mundo. Hoy abordaremos un tema muy interesante, un tema que ha generado muchísimas opiniones en todos los colombianos y más allá de Colombia. Vamos a tratar este tema de la frontera de Colombia con Venezuela y específicamente ese impacto que ha causado en una zona fronteriza clave, Cúcuta, la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, tenemos más de 22.000 kilómetros que compartimos entre Colombia y Venezuela. Un mundo enorme de vida comercial, de vida económica, política, de familias que están impactadas por esas relaciones que, por supuesto, entre dos países hermanos debemos mejorar. Hemos traído unos invitados muy importantes que nos van a ilustrar de este tema que no queremos que se pierda, que se le desvirtúe el foco frente a todos los acontecimientos mundiales. Hoy hemos traído a Germán Umaña. Germán Umaña es director de la Cámara de Comercio y profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido, Germán. Muchas gracias a la invitación a la Universidad del Rosario. Muy bien, ya hablaremos con Germán, conoce muy bien de estos temas. También traemos a la profesora Marina Sierra. Ella es docente investigadora de la Universidad Francisco de Paula Santander, preocupada por estos temas y además vive en Cúcuta y conoce de frente la realidad. Bienvenida, profesora. Muchas gracias también por la invitación de la Universidad del Rosario y estar aquí con estos dos compañeros y amigo Hugo, hablando de un tema tan importante. Perfecto. Bueno, y finalmente traemos a nuestro anfitrión, investigador de la Universidad del Rosario, el profesor Hugo Ramírez, quien no solamente es un estudioso de las situaciones fronterizas, sino que adelanta varias investigaciones sobre este tema y, entre otras, una campaña muy interesante que se sucedió desde el año pasado para apoyar a todas estas personas que han sido, digamos, víctimas de esta situación y que han sufrido esta situación de frente. Bueno, pues vamos a empezar con Germán. Germán, muchas gracias por la asistencia. Cuéntenle a los colombianos cuál es la situación actualmente en la frontera. Sí, mire, básicamente su invitación es muy interesante, pero es que hay que pensar que la situación en la frontera no es diferente de la situación entre los países y no es diferente de lo que se está viviendo en el contexto internacional. Muy brevemente, todos los países latinoamericanos exportadores de commodities han sufrido un cambio fundamental en su imagen de economía política. Y usted ha visto los cambios en la política y los cambios en la economía. ¿Qué significan estos cambios? En primer lugar, pues si uno mira las cuentas macroeconómicas, todos tenemos déficit de cuenta corriente, todos tenemos una ralentización inmensa en nuestra cuenta de capitales y financiera, inversión extranjera directa, y tenemos un problema inclusive de cubrir nuestros ingresos para pagar la balanza de pagos. Tenemos crisis en balanza de pagos. En esta situación pasamos en el 2014 de ser todos ricos y mirarnos como ricos a ser todos pobres y empezar a mirarnos como pobres. E históricamente Latinoamérica se mira mucho mejor entre sí cuando tiene dificultades que cuando está boyante en sus cuentas externas. Sin duda, muy bien, muy bien. Pero ¿cómo es la situación? ¿Cómo nos plantea ese mapa hoy? Hace un año se cerró la frontera. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hace un año se cerró la frontera. Respetuosamente no se cerró la frontera. Lamentablemente lo que se cerraron fue los pasos oficiales, ¿sí? Y eso hay que tenerlo presente, porque decir que cerró la frontera, 2.219 kilómetros que tiene Colombia y Venezuela, es muy difícil decirlo, y no ocurrió así. Y lo lamentable es eso, que sean los pasos oficiales. Es una situación que los que vivimos allá creemos que sigue en parte muy igual, sobre todo tratándose del impacto en las personas.
en las personas de la frontera, no en las personas que fueron expulsadas y que fueron sacadas de Venezuela en las condiciones que están, sino de la gente que vivimos en la frontera, la cual no hemos visto realmente soluciones que digamos nos van a sacar de la crisis agravada con el cierre de los pasos de frontera. Porque sí, la señora canciller y el gobierno colombiano hicieron una labor muy importante cuando hubo los deportados, los expulsados y los retornados, porque hay de todos los tres tipos de personas que en el 19 de agosto pasado, ya casi un año, y tomaron unas medidas otra vez coyunturales, medidas para solo atender la crisis, porque se volvió una crisis y además de imagen del gobierno y de los dos gobiernos. Entonces eso estuvo bien, el plan de choque y el plan para atender ese tipo de personas. Pero en Cúcuta seguimos teniendo dificultades mucho mayores de las que teníamos antes y ya las teníamos. El paso de las personas en los últimos, el espontáneo de las 500 mujeres y luego el programado por el gobierno colombiano y venezolano, lo que nos ha dejado a nosotros es más informalidad, más desempleo y unos índices de delincuencia que se están notando en la ciudad con gran preocupación. Y las respuestas del gobierno hacia la zona de frontera, hacia lo que nosotros llamamos el espacio transfronterizo, porque es que se le ha dado en mayor importancia a la relación bilateral, lo cual no es que no deba ser así, pero siempre se nos ha olvidado ese tratamiento especial de lo que nosotros llamamos el espacio transfronterizo. Entonces, ese espacio transfronterizo es el que está sufriendo el impacto de las medidas de los dos gobiernos y antes de las medidas del descuido de los dos gobiernos por diferentes circunstancias. En Venezuela, porque bueno, el Táchira siempre ha sido de la oposición, y en Colombia, porque ha sido histórico el abandono de las zonas de frontera. Solo hay que mirar lo que pasa en La Guajira, por ejemplo, y en la nuestra para ser reiterativos en ese tema. Perfecto. Yo creo que es un tema realmente interesante y es complejo entenderlo. Hay perspectivas económicas, perspectivas, por supuesto, comerciales, sociales y políticas. Tiene muchas aristas para entender esta situación. Vamos al primer corte de comerciales y a nuestro regreso vamos a escuchar al profesor investigador Hugo, quien nos va a ilustrar esta situación social. Él estuvo hace un año y repetidamente va a la frontera a reconocer el trabajo que se hace desde una perspectiva económica, social, política y cultural en este territorio. Vamos a este corte y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Vamos a revisar y seguimos revisando estos temas de la frontera, Colombia y Venezuela, especialmente en norte de Santander y particularmente en Cúcuta. Escuchemos qué dicen nuestros ciudadanos, qué dicen los venezolanos, qué dicen los colombianos. Siempre en Diálogo Mayor tienen un espacio. Vamos a oírlos. Siendo países hermanos, pienso que es muy grave la situación. Ya ha pasado más de un año de este cierre de frontera y con la situación como está en Venezuela, muchos hemos emigrado para acá, muchos tenemos familiares acá, pero también dejamos a familiares allá y perjudica bastante, como te he dicho, sobre todo al pueblo, a los ciudadanos. Principalmente en Venezuela, la parte de alimentación es una de las afectaciones que hay, las medicinas que no las encuentras, eso genera directamente una crisis en el sector salud, una crisis en el sector económico, porque verdaderamente no estás encontrando los productos para suplantar cualquier enfermedad y aún así para suplantar lo más legal, que es la comida. O sea, el primer paso es abrir la frontera. Ya se está hablando de pronto de un tipo de cédula que les van a dar a los que viven en las fronteras para que puedan transitar. Eso es un paso, pero yo creo que el paso más grande es abrirla, o sea, que no haya ningún tipo de restricción.
Después de escuchar a los colombianos y todas estas opiniones que siempre son tan importantes e interesantes, vamos a escuchar a nuestro docente e investigador, al profesor Hugo Ramírez. ¿Cómo está la situación desde hace un año, ahora, en este momento, en este transcurrir del territorio? Pues gracias por la pregunta, Antonio. En realidad, a mí esa me parece una de las preguntas más complicadas para responder en la actual crisis colombo-venezolana, sobre todo porque creo que desde distintos puntos de vista se ha sido o muy eufórico en pensar que el aparente cierre formal de los pasos fronterizos ha generado rupturas inconciliables entre ambos países, o porque se tiende a pensar que en realidad hay muchas continuidades que desbordan el cierre fronterizo y que han ido caracterizando una relación que ya en un largo periodo de duración ha sido deteriorada, ha tenido distintas complejidades y que quizás casi que ya estaba preparada para este tipo de incidentes en la relación. Al mismo tiempo, a mí me parece muy difícil responder la pregunta al considerar 2.219 kilómetros de frontera compartida, en los cuales se encuentran distintas formas de relacionamiento entre ambos países. Yo creo que en los medios de comunicación se ha vuelto mucho más popular centrar la atención sobre el paso mucho más poblado y el paso que tiene como los dos pasos más importantes de la frontera, que son los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Curiosamente, que nos recuerdan esa dualidad existente entre las formas de concebirnos ambos gobiernos. Pero al mismo tiempo me parece que se han descuidado y se han como olvidado cierto tipo de agendas temáticas que están presentes en la relación binacional. Yo creo que estas rupturas y continuidades tienen que ser vistas en distintos niveles y no podemos pensar que las afectaciones que ocasionó este cierre puntualmente al tema de migraciones y refugio, que es en lo que nuestro semillero de investigación de la Universidad del Rosario se centra a analizar, no pueden ser comparables a las dinámicas económicas y pues bueno, compartimos la mesa con alguien que sabe mucho más del tema que yo, pero en mi intuición las dinámicas económicas colombo-venezolanas parece que ya habían tenido que adaptarse de formas informales a condiciones que ya le estaba poniendo el mercado fronterizo. En ese sentido, yo creo que cómo está la frontera al día de hoy, yo creo que la frontera al día de hoy es un gran reflejo de la relación que tiene el Estado y sus márgenes, y al mismo tiempo es un fiel reflejo de la relación, de la manera en la cual ambos estados colombianos, Colombia y Venezuela, están mostrando la forma en la cual están preparados o no para atender este tipo de coyunturas. Perfecto. Germán, evidentemente el tema no solamente es de orden social, político, económico, sino comercial. ¿Cómo se está moviendo esta situación y esta apertura progresiva que sin duda a todos nos genera esperanzas? Yo creo que las palabras del profesor y a la profesora han sido muy indicativas. ¿En qué sentido? Mire, yo creo que este año de dificultades ha sido un año de reflexión y de diálogo. No podemos desconocer que realmente se dieron cuenta los dos gobiernos de las dificultades inmensas que pueden crear. Mire, por primera vez, y soy testigo de primera mano de eso, los gobernadores de Táchira, de norte de Santander, de Arauca, en el otro lado de la frontera, en el caso de La Guajira y cosas de esas, están en un diálogo permanente, ya han adoptado un carácter propositivo porque, como bien lo dice la profesora, es necesario trabajar en las zonas de frontera para crear dinámicas económicas de inversión y de acercamiento de las poblaciones que traten de combatir toda esta informalidad que existe en nuestras fronteras. Perfecto. No cabe la menor duda, y en eso creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa y nuestros televidentes, que todas las fronteras son territorios realmente invisibles, son territorios donde hay familias, donde de un lado y del otro hay personas que comparten unos mundos simbólicos y culturales, una identidad común, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy Cúcuta tiene unos índices muy altos de desempleo y de crisis económica muy serios. Esta situación de la apertura y del cierre de la frontera en temas de empleabilidad, en temas de impacto social, ¿cómo ha impactado? Uy, me tocó el tema que más me preocupa a mí como habitante de frontera. La informalidad ha incrementado, el desempleo ha incrementado. Y lo que nos preocupa a la gente que vivimos en el área metropolitana de Cúcuta, porque no solo es Cúcuta, es que
Sí, en Colombia el gobierno no le ha dado una respuesta al desempleo estructural que ha habido siempre en la ciudad. Venezuela tampoco. Nosotros estamos viendo en los semáforos chicos venezolanos, también haciendo maromas, haciendo representaciones y recogiendo monedas colombianas. Y entonces están en el día en los semáforos y en la noche siguen pasando por el río, no pagando los 15.000 bolívares que cobra de todas maneras la Guardia Venezolana, porque ayer que venía en el avión me encontré con una señora que venía de San Cristóbal a enterrar a su hermano colombiano en Armenia y me contaba cómo le tocó pasar por la trocha pagando los 15.000 bolívares, que para ella era muy duro pagarlos, ¿cierto? Aparte de tener que pagar unos pasajes costosos acá. Entonces, esos chicos se devuelven, a mí me preocupa mucho. Estamos con la Universidad de Santander haciendo una investigación del aspecto socioeconómico de los corregimientos de la ciudad de Cúcuta y encontramos, por ejemplo, para que usted dimensione, y la gente que nos está oyendo, la problemática social y humana que se vive no solo en Cúcuta, sino en mucho de lo que tiene que ver el sector del área metropolitana de Cúcuta. Encontramos unos chicos que antes del cierre de fronteras se dedicaban a lo que la gente llama el contrabando, ¿sí? Yo lo llamo la supervivencia frente a no tener oportunidades de empleo, que no se las da a nadie. Entonces habían comprado unas motos, e inclusive algunos nos dijo que el dinero se los había dado personas poco recomendables en la frontera. Se cerró la frontera, ¿ellos qué hacían? Transportaban la gasolina. Sí, eso es contrabando. ¿Verdad? Eso significa que el tema del contrabando sigue latente, tenemos que resolverlo y por supuesto el tema de la empleabilidad es un tema crítico. Sí. Vamos a seguir ahondando sobre él y vamos a hablar con el profesor Hugo Ramírez después de nuestro siguiente corte de comerciales sobre esa situación. Yo quisiera que él nos comentara esa situación que vio con exactitud, con precisión y que nos comentó del año pasado a este año en un tema, digamos, social. ¿Cómo ha cambiado? ¿Se ha mejorado? Si estamos hablando de más personas integradas y resueltos, y se ha resuelto el problema, digamos, directamente. Pero vamos al segundo corte de comerciales y ya regresamos. Muchas gracias. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Volvemos nuevamente a Diálogo Mayor. Este es su programa de todos los jueves. Quisiéramos cerrar el programa pensando en unas soluciones, en unas posibles alternativas para ir atenuando esta tensión y esta situación compleja que efectivamente sabemos todos que tiene que resolverse. Había quedado entre el tintero, profesor Hugo Ramírez, y queríamos que le contara a los televidentes. Hace un año estuvo usted en territorio muy de cerca con esas familias de venezolanos y de colombianos que tuvieron y sufrieron directamente este cierre de fronteras. De ese año hacia acá, ¿usted qué ha visto? ¿Cómo ha cambiado la situación? Gracias. Pues sí, la verdad, este es un trabajo de caracterización de la movilidad transfronteriza que comienza en el año 2006 aproximadamente. Y lo que ha intentado hacer este trabajo de caracterización de la movilidad transfronteriza es poder identificar las distintas falencias que existen alrededor de la atención de los estados frente a este tipo de población, pero al mismo tiempo dando una mirada muy local, muy etnográfica y muy participativa de a cuáles son las oportunidades que tienen las personas que se están desplazando hacia las fronteras. ¿Con qué tipo de población trabajamos nosotros? Y ahí yo hago un paréntesis que me parece muy importante para el análisis de los temas fronterizos, y es, nosotros renunciamos a esa categoría del habitante de frontera porque nos parece que poco o nada explica de la situación de las personas que están viviendo en la frontera y que se enfrentan a distintas dificultades según el lugar que ocupan en la estructura. Y lo que quisimos hacer fue enfocarnos específicamente en población desplazada, potencial solicitante de refugio en Venezuela y al mismo tiempo con migrantes económicos que acompañaban muchos de estas poblaciones. ¿Qué encontramos nosotros? Lo que encontramos es que
lo que en un comienzo había sido una población profundamente olvidada por el gobierno colombiano, que había ido hacia el lado venezolano a valerse de las condiciones estructurales de la política del gobierno de Hugo Chávez. Me refiero a subsidios económicos sobre los productos de la canasta básica familiar, me refiero a la posibilidad de tener accesos a servicios de salud que nunca habían tenido del lado colombiano, pero quienes en este proceso de cierre de frontera fueron retornados a territorio colombiano y que agravan muchas de estas continuidades que ya se presentaban en la frontera. Lo que nosotros encontramos y lo que se sigue encontrando en la actualidad tiene que ver con el tema de la atención que prestó el Estado colombiano y la manera en la cual se crean unos decretos extraordinarios, los cuales hoy ya están vencidos, sin poder atender los problemas coyunturales que existen sobre esta población. No se ha resuelto. Para nada. No se ha resuelto. ¿Posibles soluciones para resolver esto, Germán? Mire, en alguna medida la coyuntura es muy importante, pero si no pensamos en el mediano y en el largo plazo, vamos a continuar en las mismas dificultades y repitiendo la historia. Muchos de nosotros decimos, el tema es de desarrollo, de sostenibilidad, de región, nación, de educación, de salud pública y de empleo. Y si uno piensa en estas características y empieza a construir desde la nación con las regiones en los dos países, pues tiene muchísimas alternativas de complementación industrial, productiva, tecnológica, de inversión, y de hecho toda esa informalidad que se ha vivido entre nuestros muchachos en materia de educación, en materia de empleo, en materia de formación y en materia de una caracterización seria del desarrollo, tendrá sentido un programa entre fronteras y entre naciones. Perfecto, muy bien, muy claro. Profesora, posibles movimientos, digamos, a favor de esto. Posibles movimientos. Primero que todo estoy de acuerdo con el doctor Umaña, o sea, la frontera no puede seguirse mirando a corto plazo ni coyunturalmente, porque vamos a seguir con los mismos problemas y más grave. Alternativas, pues hay una política pública establecida, el COMPES 3805, el Plan Fronteras para la Prosperidad, una ley de frontera muy vieja que habrá que desengavetarla del 2014, que la engavetaron en el Congreso, pero sobre todo hacerlo desde la verdadera participación ciudadana. El doctor Umaña decía que por fin había encuentros otra vez entre los gobernadores, eso es cierto, eso es ventajoso, pero nos hace falta el componente de la sociedad civil en esa participación, en ese diálogo y en la construcción de las instituciones para la frontera, porque es que no tenemos una arquitectura de instituciones realmente que permita lo que el doctor Umaña dio. Eso se acabó, eso está deteriorado, eso está olvidado. Hasta ahora se están retomando algunas cosas, pero yo estuve en las mesas de trabajo que citó el Gobierno Nacional y la ministra de Relaciones en Cúcuta, y realmente era puro personaje del oficialismo, gobernadores, alcaldes, de las secretarías de Educación y de Salud, pero faltaba ese ingrediente social de las organizaciones sociales. Eso hace falta, ¿no? La otra es definitivamente lo que nos han prometido siempre, la inversión social para disminuir las brechas socioeconómicas existentes en un tema que es fundamental para reconstruir la frontera que queremos. Muchas gracias. El tema no se ha acabado, por supuesto. Con un programa no se resuelve, pero hemos tocado algunos asuntos que a todos nos interesan. Ahí tenemos una frontera donde colombianos y venezolanos somos más cercanos de lo que todos creemos. Nos necesitamos como compatriotas, como repúblicas hermanas, por supuesto. Aquí se habló de inversión social, de desarrollo, de educación, de salud, de política pública y de estrategias para manejar los temas de frontera. Pues bien, hay algunos indicios y algunos rasgos que debemos tener en cuenta para ir apuntando a ir resolviendo de manera definitiva la situación en la frontera colombo-venezolana. Bienvenidos nuevamente a Diálogo Mayor y gracias a ustedes, gracias por su participación y esperamos que nos sigan por las redes sociales y el próximo jueves aquí en Diálogo Mayor nos volveremos a encontrar. Una feliz noche.